Bueno, gente, acá tengo la pinza en recuperación sumergida en aceite. Es aceite 2T. Para los que no saben, es un aceite que se usa en los motores de 2 tiempos, que se mezcla con la nafta. Es un aceite muy liviano, de poca densidad, obviamente, y es lo que necesito, que penetre en, en la pinza, aflojando un poco el óxido. No pude filmar por cuestiones de que tengo 2 manos y no tengo donde apoyar el celular. Tendría que hacer un trípode y empezar a perfeccionar un poco esto de los videos. Pero bueno, con esto le fui pegando ahí con un martillito despacito, y logré que abra. Después volví a hacer que cierre. Ahora que ya hizo el movimiento, para que no se dañe, la sumergí en aceite. Así que bueno, vamos a ver qué resultado tenemos. Por ahora es positivo. Tengo pensado flapearla, le mando disco flap y después por ahí le paso una manito con un aerosol, una manito de cromo o una manito de negro. Pero creo que se va a recuperar bien la pincita. Como dije en el otro video, la encontré tirada en un cantero en la casa de mis hijas. Bueno, la madre de las nenas no le tiene mucho amor a las herramientas, entonces bueno, las utiliza y las deja donde las terminó de usar. No recuerdo si esta pinza es mía. Si fuese mía lo recordaría, pero no, me parece que no. Creo que era del abuelo de las nenas. Así que si se la recupero y se la entrego, le digo que la guarde porque es un recuerdo de su papá. Así que esperemos que salga bien. Por ahí nada que ver, es una pinza que compró, pero por lo menos hacía 8 años que estaba sumergida en la tierra. Esta mañana cuando la encontré tenía una costra bastante importante de tierra y óxido. Obviamente intenté en la casa de ella golpearla un poquito y no logré nada. Hasta que bueno, la traje al taller y dedicándole un poquito de tiempo vamos avanzando en las mejoras. Les mando un saludo.